Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Después de un viaje, estoy de nuevo aquí con ustedes en Biblia y Teología, siguiendo en la serie sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Y llegamos al capítulo 3, los primeros 9 versículos, que dicen: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Pablo sigue argumentando a favor de la salvación por medio de la fe en Jesucristo únicamente y no por las obras de la ley. Y aquí les ofrece a los Gálatas 2 pruebas para demostrar que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Y las 2 pruebas son su propia experiencia, tanto anterior como actual, y la experiencia de Abraham. En los primeros 5 versículos su propia experiencia y en los versículos 6 al 9 el ejemplo de Abraham. Pablo empezó bastante agresivamente, que Pablo les llamó insensatos, y él preguntó casi en broma quién los había fascinado, es decir, hechizado, porque el cambio en ellos era tan inexplicable. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Aquí tenemos una descripción de la predicación de Pablo. Cuando Pablo predicaba, él retrataba por medio de sus palabras a Jesucristo crucificado. Y todos los predicadores cristianos debemos aspirar a hacer lo mismo. Cuando predicamos, debemos predicar a Cristo crucificado y, por supuesto, resucitado. Es el impacto, es la impresión que queremos dejar. Y Pablo, por supuesto, dejó esa impresión en los oyentes. Y él pregunta: ¿qué les pasó? Después de haber visto por los ojos de sus almas a Cristo retratado públicamente como crucificado, ¿cómo es que cambiaron? Al escuchar este mensaje de fe, ellos pusieron su fe en Cristo, pero luego regresaron a un sistema de confiar en obras. Habían sido paganos y en sus religiones paganas ellos confiaban en obras, y ahora estaban confiando en obras según la ley, sobre todo la ceremonial del Antiguo Testamento. Y Pablo les lanza una serie de preguntas retóricas acerca de su propia experiencia para ver si este cambio estaba de acuerdo con lo que ellos mismos experimentaban en su fe. Versículo 2. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Dice: esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Primera pregunta: ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Segunda pregunta, versículo 3. ¿Cómo están avanzando ahora? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Van a cambiar de carril? ¿Tiene sentido eso? Tercera pregunta: ¿sufrieron por creer el Evangelio tanto solo para abandonarlo? Versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que realmente fue en vano. Cuarta pregunta: ¿por qué sigue Dios haciendo obras maravillosas entre ustedes? Versículo 5.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las respuestas de los Gálatas demostrarían lo insensato de desviar del Evangelio y de recibir las bendiciones de Dios por medio de oír con fe. En segundo lugar, Pablo introduce el ejemplo de Abraham, y él utilizó ese ejemplo porque Abraham es el padre de los judíos, y estos gentiles no judíos, gálatas, estaban tratando de hacerse judíos. Entonces la estructura es: si ustedes quieren ser judíos, deben seguir el ejemplo del padre de los judíos, que es Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Y la respuesta es: Abraham creyó a Dios para ser justificado delante de él. Pablo citó Génesis 15:6 acá y también en Romanos 4:3 como una prueba de que Abraham fue contado como justo delante de Dios simplemente porque creyó a Dios. Entonces, si los gentiles querían ser hijos de Abraham, debían hacer lo que Abraham hizo: creer a Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y Pablo luego combinó Génesis 12:3 y 18:18 para demostrar que las naciones eran parte de la promesa de Dios para Abraham desde el principio. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces la inclusión de las naciones en el plan de salvación de Dios, anunciado a Abraham, no es una sorpresa. Las naciones eran contemplados desde el principio. Y la conclusión es la misma: los que creen son los que participan con Abraham en la bendición prometida. Versículo 9. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Dos pruebas: la propia experiencia de los Gálatas y el ejemplo de Abraham. Si queremos ser justificados delante de Dios, la respuesta es clara: hay que creer en Jesucristo para ser contado delante de Dios como justo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!